Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO, y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio ya 29 del Arte del SEO Podcast. Hoy tengo la gran suerte de compartir de nuevo una gran conversación seguro que vamos a tener con una persona que ya ha estado por el podcast, solo que justo pues ha sido creo que la única o una de las pocas que he grabado de manera presencial y que hablábamos de crecimiento de agencias, y hoy vamos a hablar justo pues bueno, de cómo es, digamos, el paso, digamos, a SEO freelance, ¿no? Que mucha gente me lo pregunta, sobre todo en el último año, y vamos a dividirla también la entrevista en dos partes, con una parte de noticiario, digamos, para poner un poco, digamos, al día a todos vosotros y vosotras que seguro que con tanta noticia que tenemos en el mundo del SEO y con tanta inestabilidad que estamos viviendo, pues servirá para poder asentar esas bases y poder tomar decisiones de aquí a los próximos meses, ahora que viene seguramente pues bueno, un pequeño bajón en cuanto a novedades, pese a que lo más probable es que el mes que viene pues tengamos un core update de Google. Así que nada, sin más dilación, Alberto Palazuelos, bienvenido de nuevo, tío. Muchísimas gracias, Fran, por tenerme otro día más por aquí. La verdad que es un gusto charlar contigo y bueno, charlar también para todos los oyentes de El Arte del SEO. Pues muchas gracias de nuevo, ya te digo, es un placer. Llevaba tiempo sin traer a nadie, lo último había sido un noticiario, digamos, a nivel individual, pero es un placer tener a alguien tan experimentado como tú aquí para hablar de todos estos temas de SEO. Así que nada, vamos a hacer un pequeño repaso, si quieres, por tu trayectoria en Driza hasta convertirte recientemente en consultor SEO freelance, para que la gente también te ubique. Claro, pues para quien no se haya escuchado el último episodio que grabamos Fran y yo, en él concretamente hablaba de mi papel como SEO Manager en el equipo de Driza concretamente. Driza es una consultora de marketing digital, súper top, y hace cuestión de semanas, meses, decidí dar el salto y cambiar mi rumbo laboral, dando el salto al mundo del freelance, con lo cual eso, estuve durante 3 añitos dentro de Driza, como consultor al principio, después como manager, liderando e impulsando toda esta parte, tanto el SEO como el nuevo geo que llaman, y ahora pues tratándolo por mi cuenta también, que si quieres ahora hablamos un poquito más sobre ello, Fran. Qué bien. Pues nada, yo creo que ya se está estandarizando mucho esto de geo, pero bueno, para mucha gente que quizás pues sea un poco más nueva en el sector, la realidad es que los más puristas no nos terminamos de familiarizar demasiado, pero bueno, es verdad que los clientes muchas veces lo requieren, así que es un tema de adaptación más que nada, ¿no? Así Justo. que nada, cuéntanos un poco qué te hizo también dar el paso para dejar ese mundo más corporativo, digamos, a nivel consultora de marketing, y empezar también como freelance. ¿Tú crees que hubo algún momento en el que has dicho, bueno, ahora es el momento, ahora es cuando tengo que tomar la decisión? Sí, yo creo que personalmente, Fran, dentro de Driza, ya desde el minuto uno que entré, sabían también por dónde iban los tiros y cuál era mi trayectoria. Es más, yo también, o sea, tampoco traté de ocultarlo, creo que hay que ser transparente, y también la parte de emprender, creo que estarás de acuerdo conmigo, que al final es algo que se lleva también, y ese alma emprendedora y proactiva es algo que se lleva. De lo que me incentivó a dar el salto a mí a la parte del freelance, hay muchos motivos que llevan a la gente a dar este paso, pero principalmente para mí era que se alineaba más con mis expectativas de futuro. Mis expectativas de futuro con emprendimiento en otros sectores y además también con el plano laboral. Yo siempre he sido una persona bastante proactiva, bastante liberal y bastante organizada, y obviamente como persona organizada y disciplinada me adapté perfectamente a ese horario laboral que la mayoría de personas en este país viven, pero también me veía con las capacidades como para organizarme el día de principio a fin. Y esto sumado con ese espíritu emprendedor, con esos planes de futuro, fue lo que me llevó a dar el paso. Un paso bastante organizado también y bastante coordinado, bastante con pasos solventes,
pero un paso importante para mí. Qué bien, tío. La verdad es que justo yo creo que es algo que ya sabes, ¿no? Desde el comienzo, bueno, no sé si desde el comienzo, pero sí que a lo mejor hay un momento en tu vida donde dices, joder, quiero que esto, si ya soy lo suficientemente responsable, pues cambie mi vida o digamos que empieces a generar también, digamos, tus incomes de alguna manera que no sea en un 9 to 5 o 9 to 6 o como sea. Pero bueno, la verdad que creo que sí que es un sentimiento que se lleva más por dentro que por... O sea, que no es que tú lo tengas que buscar, creo. Pero bueno, cuéntanos también un poco qué ha cambiado más en tu día a día desde que trabajas por tu cuenta. Sí, pues principalmente, Fran, lo que comentábamos detrás de las cámaras, ese horario. Yo personalmente llevo trabajando posiblemente desde los 18 años, quizás un poco más adelante de forma intermitente, pero siempre con esos horarios, ya sea de mañana, ya sea de tarde, ya sea 9 horas con horario partido, ya sea las 8 horas del tirón, pero siempre con un horario fijo. Y esto fue lo que me generó el primer choque de realidad durante el primer día que yo me levanté. Y digo, bueno, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo terminamos? Y bueno, es algo complicado también. Durante los primeros días fue algo raro, pero lo que me ayudó principalmente a adaptarme y a crear ese horario que yo quería crearme con fechas de salida y horas de salida definidas, principalmente fue llevar un buen traqueo de tareas, saber qué es para hoy, qué es para mañana, qué puede esperar para pasado, y a partir de ahí organizarme el día siendo coherente también con eso que buscamos, ¿no? Que no es explotarnos a nosotros mismos. Totalmente, tío. La verdad es que eso es súper importante. Es lo que pasa que lleva, lo que acababa de comentar, que creo que lleva ese rasgo de responsabilidad que tienes que tener sí o sí, porque eso de, por ejemplo, saber postergar también esas tareas, hay que tener cuidado porque puedes caer al final, la tentación de la procrastinación constante y puede ser que al final te acabe afectando también a nivel de clientes, ¿no? Y sabes que también, pues, por lo menos en mi caso, ahora me dices tú en el tuyo, por ejemplo, en el caso de los clientes, muchas veces, pues, oye, tienes menos noticias de ellos, pero luego el día que tienes que estar, si es 7 o 8 de la tarde, pues probablemente tienes que estar ahí 100%, ¿no? Si la cuenta es tuya personalmente. Quizás en el caso de agencia, poca gente te acaba molestando más allá de las 6, las 7 de la tarde, dependiendo del cliente, pero quizás no tienes tanto esa obligación que si es tu propia reputación. Al menos ese es mi pensamiento. Efectivamente, yo sí verdad que lo tenía antes, y si lo tenía antes, pues ahora con más motivo todavía, con lo cual al final también va en esa responsabilidad que comentas. Sí, Va todo en sí, pack, sí, creo. 100%. Sí, Pero sí. tampoco importa. Yo personalmente cuando me ha tocado quedarme hasta tarde, depende de qué cliente, ¿no? Que a veces gusta más, Claro, a veces gusta menos, claro. pero no pica tanto. Sí, 100%, 100%. Yo creo que a mí me pasa bastante a menudo, la verdad, pero la realidad es que, por lo menos también en estos años también de comienzo, a mí personalmente no me afecta mucho, siempre que más o menos también se mantengan las rutinas que yo quiero cumplir sí o sí a nivel personal, ¿no? Que es, por ejemplo, pues, tener tu hora de running, estar con amigos, pareja, familia, lo que sea, pues eso sí que se tiene que respetar siempre. O sea, ese es mi punto de vista. Pero bueno, más allá de eso, si oye, te tienes que quedar un día, 2 días, lo que sea, un poco más tarde, ya te digo, no extenderlo en el tiempo porque si no puedes crear un burnout bastante serio. Y es lo que nos pasa a muchos freelance, ¿sabes? Sí. Pero a mí por lo menos de momento no me ha pasado, pero sí que es algo que puedo entender. Y fíjate, Frank, que lo que más me está costando a mí también es tener ese pulso de cuándo abrir el grifo de clientes y cuándo cerrarlo. Cuándo es el Claro. momento de abrir ese funnel comercial, cuándo debes de parar ya, porque en función de eso llevas a esa amplitud de horario laboral, por así decir. Muy complicado. Yo por lo menos personalmente todavía no he aprendido a decir que no. También, pero creo que seguramente que te pasará, porque al final acabas colapsado, porque ya no es solo me centro, digamos, en la parte estratégica, delego también un equipo y tal, sino que tú eres principal ejecutor, estratega y absolutamente todo, incluso administrativo de esa empresa. Entonces, no es solo meto un cliente, tiene pocas cosas, sino oye, tienes que tener en cuenta de pagos, temas de
facturas, temas de relación con el propio cliente, comunicación con él, estrategia, implementación. Al final es bastante, pero bueno, sí que es una tarea que creo que a la larga te acaba o sea, beneficiando mucho el tema del saber decir que no a tiempo. O sea, o eso o que te ayude a alguien, pero que puede ser otra opción. Sí, Si quieres que tu carrera vaya por ahí, pues también es una buena opción. sí, saber marcar tus líneas rojas, efectivamente. Sí, sí. Vale, ¿y qué tipos más o menos de proyectos buscas ahora que tienes un poco más de libertad para elegir clientes? Pues principalmente los proyectos que busco ahora son los que he llevado hasta ahora, los que se me dan bien y los que me gustan, que principalmente son e-commerce. He tenido más e-commerce internacional del que me gustaría, la verdad, Claro. pero toda la parte de productos y ver de qué forma pelearnos por estar tanto en una SERP como ahora dentro de los LLMs, ver cómo se construye ese funnel comercial y ver Ujú. cuándo aparecer y cómo aparecer, es lo que más me gusta y mi cliente ideal, principalmente. Qué bien, tío. Pues hablando un poco precisamente de cómo está cambiando el sector y de esa visibilidad de NIA de la que todos hablamos a día de hoy, si te parece vamos a repasar algunas noticias, ¿no? Saltando a este bloque de noticiario SEO, digamos, que más han dado que hablar estas semanas y de hecho vamos a comentar en primera instancia una que acaba de salir hace una hora para que la gente sepa que estamos prácticamente a la última. O sea, hoy es martes 7 de julio, lo estamos grabando, seguramente esto se subirá el 8 o el 9, pero ahora acaba de anunciar Google Search Console que añade dentro de su panel, bueno, puedes añadir tu propiedad de Instagram, TikTok y YouTube, ¿no? Para ver qué consultas están atrayendo tráfico a través de Google para este tipo de plataformas, lo cual está clarísimo qué dirección está queriendo tomar Google y cuáles están, bueno, digamos que la industria está tomando, ¿no? Que es al final un One Search en general, no solo priorizando la parte de búsqueda tradicional, sino también esta parte de redes sociales, partes de terceros para beneficiar de esta parte de citaciones y demás. Así que cuéntame un poco cómo lo ves y hacia dónde crees que vamos. Sí, yo creo que va justo, Fran, hacia donde comentas, hacia esa omnipresencialidad, a captar información y que Google sea el todopoderoso Google que siempre ha sido hasta ahora y ahora un poquito más, y que no dependa el contexto únicamente de la web. Ya sabes, y creo que muchas personas de las que estamos aquí hoy, eh, poco a poco entenderán más que esto no va de páginas web, sino que va de entidades. En esta parte de las entidades, obviamente tu página web es lo que más contexto da, pero aparte de ello, da contexto a las opiniones que tienen tus clientes dentro de Trustpilot, da contexto a todos los comentarios y toda la información que tú subes a Twitter, a Instagram, los vídeos que subes a YouTube. Entonces creo que va hacia esa parte, hacia controlar la omnipresencialidad porque eso, estamos hablando más de entidades que de páginas web. Entonces, Total. tratemos de dar el paso para optimizarlas. 100%, 100%. Ahora que has hablado del tema de las entidades y demás, bueno, y de las partes de terceros como Trustpilot, el otro día estuve probando un LLM Tracker, tuve una pequeña demo y tal con uno de los fundadores y justo las fuentes que tiraba, según los prompts que ellos tiraban 3 días, o sea, perdón, 3 veces al día, hacia este tipo de, bueno, a los modelos, digamos, traían la mayoría de fuentes de Trustpilot en la parte de sentiment, tío, o sea, que sí que me cuadra bastante porque al final, bueno, es una fuente de tercero que al final sí que el contenido está creado por humanos, para humanos prácticamente, entonces tiene bastante sentido, aunque haya por ahí muchos piratas, como hay en el caso de Reddit, que intentan infringir, digamos, las normas de la comunidad para luego coger, o sea, que los modelos, digamos, extraigan esa información y la citen, pero por lo general está escrita por seres humanos. No sé cómo lo ves. Sí, sí, total. Es más, yo creo que esta es una batalla que antes no costaba tanto de librar. Antes si tenías, pues eso, se aparecía alguna página web o alguna URL que hablaba mal de ti, la copabas de alguna forma con más páginas, con un trabajo de link building o con lo que fuera. Ahora mismo cuesta tirar a Reddit, por ejemplo, de la SERP. Entonces, Sí. aquí hay que hacer bastante ingeniería social para ver de qué forma, en primer lugar, evitar que esto se cometa. Uh -huh. Evitar que
antes de tener tú que remediar, le han puesto un comentario negativo, va a tratar de solventarlo, evitar que lo pongan. Y si está puesto, ver de qué forma manioblarlo. Para mí está siendo un reto bastante gordo con algunos proyectos, la verdad. Sí. Entonces, Sí. creo que también va en esa línea de la omnipresencialidad y no siempre dentro de nuestro campo. 100%, 100%, tío. La verdad que a mí es un campo que me gusta muchísimo, o sea, al final creo que se toca mucho con los equipos también de PR, aunque básicamente casi que los SEOs solemos ser, digamos, los que metemos esta iniciativa, ¿no? De, oye, hay que estar en este tipo de terceros porque es súper importante, o sea, es súper importante de cara a los modelos y la información, digamos, que tienen ellos de ti, porque a mí una de las casuísticas que me vienen más, esto me viene pasando desde hace un año, incluso empresas muy muy grandes que están muy preocupadas por la parte de o sea, controlar la narrativa dentro de los modelos, ¿vale? O sea, a nivel de ORM, el ORM es uno de los digamos servicios estrella que, entre comillas, que a mí me vienen a preguntar sobre ello, de oye, pues tengo estas noticias, están hablando mal de mi marca o lo que sea, ¿cómo podemos corregirlas? Que antiguamente pues se hacía, bueno, con webs de terceros, posicionabas de forma neutral, con medios, etcétera, etcétera, para tirarlos hacia abajo, pero ahora creo que es mucho más complejo porque evidentemente no solo dependes de un solo canal, que no es el canal web, como bien has comentado, entonces Sí. es bastante guay, o sea, está tomando un rumbo bastante chulo, tío. A mí por lo menos me gusta bastante. Sí. Si eres muy técnico y no te centras en el negocio, quizás te puede costar un poco más, pero bueno, creo que te puedes adaptar. Es todo un reto y yo creo que ahora se está encareciendo más el afrontar las malas opiniones. Te lo he dicho, que antes pues las lanzabas para abajo de un modo u otro, ahora Sí. bajar esa opinión, modificarla, cambiarla de rumbo, la narrativa, vale más pasta. Sí, 100%, 100%, tío. Pues nada, visto esto, bueno, vamos con el Google I.O. que hubo hace prácticamente un mes y medio. Antes que nada, para quien no lo sepa, yo por lo menos me he anotado a la waitlist, va a haber en Barcelona en septiembre el Google, bueno, se llama Google Central Live Deep Dive Europe 2026. Así que, bueno, todo el mundo que vaya, si nos toca el sorteo, pues nada, que salude por allí, que seguro que echamos un muy buen rato. A ver qué pasa, ¿tú vas? Yo me he intentado apuntar hoy, pero la URL estaba caída. Sí, me ha pasado. Luego lo he hecho con el ordenador y sí que me ha dejado. Pero Paradójico. a ver si hay suerte. Lo volveré a intentar más tarde. Sí, total. Pues nada, Google básicamente ha hablado de una nueva era del buscador, ¿no? Como vemos, todos sabemos que ha cambiado bastante. En Estados Unidos yo había visto alguna beta, no sé si tú lo habías visto fuera de España y demás. Pero bueno, básicamente que ahora cuando haces una búsqueda también a través de la barra del buscador muchas veces te tira hacia AI Mode, o directamente si le das a mostrar más dentro de los AI Overviews también te tira al modo conversacional, a AI Mode o modo IA, como cualquiera de vosotros lo conozca. Así que básicamente creo que está muy clara hacia dónde va, bueno, digamos, claro el rumbo que está queriendo tomar Google, y no sé cómo lo has visto, si también has visto cambios en los proyectos o a nivel personal, cómo lo ves. Bien, yo creo que de la misma forma que teníamos antes con el iMode, el iMode, cuando se anunció parecía que efectivamente iba a matar de una vez por todas al SEO, y la realidad fue que muy poquita gente lo usa. Por más que lo trate de incentivar Google, muy poquita gente clica en el ver más dentro del iMode o directamente para la pestaña del iMode. Con lo cual yo creo que en estos casos soy más conservador y prefiero esperar, ver qué es lo que está pasando y ver de qué forma adaptarlo. Obviamente teniendo en cuenta hacia dónde está yendo el rumbo, tampoco podemos ponernos una venda en los ojos y pensar que este SEO de a día de hoy es el que va a estar a futuro, pero tampoco anticiparnos antes de tiempo, porque efectivamente el pionero es el que normalmente se lleva gran parte del pastel, pero para ser pionero hay que poner muchos recursos y a veces la apuesta te sale mal. Con lo cual en este caso soy un poquito más precavido. 100%, tío. A mí me pasa igual, yo no noto tampoco un cambio, incluso a nivel personal. No es algo que yo haga personalmente tampoco, lo de expandir las AI overviews y demás, porque normalmente suelen ser respuestas
bastante cortas las que busco. De hecho, para algo más conversacional, pues obviamente me voy a Claude, incluso ahora lo utilizo prácticamente casi nada, pero bueno, GPT también a nivel conversacional, si necesito algo, lo uso, pero lo utilizo mucho menos. O sea, para que veas que aquí al final no es el que primero llega, porque GPT parecía que era la panacea y que era, digamos, lo que iba a cambiar el mundo, y fíjate, o sea, ahora mismo está cayendo bastante versus Claude, que sigue, bueno, crece, pero bueno, dentro de 6 meses igual ha aparecido otra, o sea, que es que no lo sabemos. Ya, yo te diré que como usuario utilizo ChatGPT, en el apartado profesional utilizo Cloud. Claro, sí, Ya por me rutina, ¿eh? cuadra. Me cuadra, a mí me pasa un poco, sí, ciertas cosas personales, bueno, personales no, pero del día a día o que quiera saber de historia, lo que sea, le pregunto más a GPT, y luego si quiero montar a lo mejor algo más serio, no sé, ahora por ejemplo que estoy montando o dándole un rebranding, digamos, a mi web, pues me voy a Claude, ¿sabes? Ahí no tiro de GPT. Justo. Pero bueno, bien, tío. Pues nada, siguiendo un poco también con la parte de Google, hubo novedades también importantes, bueno, los ha habido en las últimas semanas, digamos, para la parte de SEO local, porque se habla de que Gemini va a llegar a Google Business Profile, así que se comenta que lo va a integrar dentro también de lo que es la interfaz, para responder reseñas, actualizar horarios, analizar el rendimiento, incluso modificar la propia información del negocio. ¿Crees tú que esto va a cambiar un poco la forma en que trabajamos el SEO local o de cara a usuarios? ¿Cómo lo ves? Creo que va a hacer más autónomos a las personas, o autónomas a las personas que lleven sus negocios. Es decir, van a poder darle un puntito extra a la parte de SEO local sin tener que contratar a una persona de SEO local. Dicho esto, a nivel de diferencia, ¿nos va a marcar la diferencia a un SEO que sabe concretamente qué poner aquí o allá? Bueno, pues a nivel de ciertas automatizaciones como responder reseñas y tal, pues quizás sí, que al final también son procesos que creo que muchos ya tienen automatizados. Dicho esto, tampoco me parece que marque tanto la diferencia en eso, en profesionales del SEO, pero para personas que tengan su negocio propio, su negocio local, seguro que les es de ayuda para darle un boost extra. Me parece una buena optimización de cara al usuario final que ellos Sí, buscan, que es al final 100%. dueños de negocio. Sí, yo creo que además Google busca mucho esto, de hecho tiene muchísimos project managers también en la parte de ads para ayudar a gestionar las campañas, y siempre es como que están en contra del consultor o de la agencia de turno y tal para quedárselos ellos, ¿sabes? O sea que es de coña, tío. Pero bueno, Sí, y además yo creo que va junto con la mentalidad, no sé cuándo vi esto, fue hace un año o algo así, que básicamente lo que quiere Meta es quitarse las agencias de publicidad del medio. Y sí, precisamente quieren tener el tinglado tan bien montado para que la empresa meta la pasta, que al final es su cliente. O sea, su cliente sí, no es el agente intermedio que gestiona las campañas publicidades, sino su cliente final es quien pone la pasta. Con lo cual, podemos claro. ser lo más fácil posible para que pongan la pasta, para que lo rentabilicen y para que la rueda siga girando. Con lo Sí, cual, me parece que tiene todo el sentido del mundo. sí, de hecho que incluso le pongan el gap de pasta que se lleva la agencia por la gestión, ¿sabes? O el consultor, ¿sabes? De decir, oye, si te estás gastando aquí 1.000 pavos, me lo invento, quizás te lo puede llevar un PM de Google, que te va revisando un poco al mes o cada 2 meses, que luego, ojo, para los que tengáis un negocio, no os penséis que es muy fácil conseguir una reunión con alguien de Google, ¿eh? Es muy jodido. Entonces, y bueno, pues seguramente que te automatizan lo que sea, o no sé cómo lo hacen, la verdad. Y no es el mismo soporte que una agencia. O sea, la agencia o el consultor, en la mayoría de casos, se tiene bien ganado, digamos, lo que es el fee. O sea, por lo menos mi experiencia con la gente con la que he trabajado, y yo personalmente creo que intento aportar lo máximo posible para que evidentemente la persona sepa que, oye, estoy pagando por un servicio, ¿sabes? Que hay casos y casos que ya sabemos, pero bueno. Sí, también para aquellos dueños de empresas que estén escuchando esto, también creo que es importante recalcar, Fran, lo vital que es no quedarse en esa franja intermedia, en el sentido de, tengo esto para invertir, pero no es lo suficiente para pagar a alguien que dé ese 100%, como no da el 100%, pues no genera el suficiente retorno, y como no genera el suficiente retorno, esto no se rentabiliza. Entonces, Claro. creo que hay que saber cuál es esa línea roja de aquí lo vamos a hacer rentable, esto es tirar el dinero.
Pequeño matiz, tío, de spam para ti. Si alguien quiere hablar, o sea, quiere entender un poco la rentabilidad de la parte de SEO, Alberto hizo creo que fue un post, ¿no? Yo es que me lo hice podcast con Notebook LM, buenísimo sobre el tema de la propia rentabilidad del SEO, que muy difícil, o sea, es muy difícil medirla muchas veces de cara a clientes o si eres un fundador de algún negocio. Alberto lo explica bastante, así que la puedo dejar también en la descripción y para quien le quiera echar también un vistazo, porque de verdad que no tiene ningún desperdicio para que se lo podáis, incluso si eres consultor, explicárselo a tus propios clientes el día de mañana. Muchísimas gracias por la mención, Fran. Eso está nada. en un post dentro de mi web, con lo cual quien quiera pasarse por ahí o conversar sobre ello, pues bienvenido. Genial, tío. Pues nada, yo para terminar esta parte de Google Business Profile, si por ejemplo meten la parte de Gemini para apoyar a los usuarios a que den una respuesta buena, mala o neutra o lo que sea, y que ya te lo dé el modelo, aunque luego las reseñas, la realidad es que se van a parecer bastante, pues mira, todo lo que sea quitarle trabajo al usuario, que siempre es cuando es una opinión mala, lo hago con todo el odio del mundo, pero si es buena me cuesta mucho escribirla, pues mira, es buena y mala noticia a la vez, ¿sabes? Pero bueno, a ver qué tal. Bueno, para facilitar la vida también, que yo creo que eso Sí. es importante, que a veces nuestra mayor batalla es convencer al cliente de que tiene que rellenar y responder las reseñas, con lo cual si se lo Sí. pone Google más fácil, pues bienvenido. Totalmente. Genial, tío. Pues ya que hablamos también de esta parte de IA, hay otro tema también que ha generado mucho ruido, digamos, en los últimos meses. Yo lo he escuchado de clientes, he dicho que no servía para nada y tal, y me han dicho que sí, que era muy importante, que tal, que cual, pero la realidad es que no es tan así. Ahrefs analizó más de 137.000 dominios y el dato pues es bastante contundente de lo que ya sabíamos en los SEOs, ¿no? Al final el 97% de los archivos LLMS.txt no habían recibido ni siquiera una sola petición, ¿no? Entonces, ¿crees que se ha generado demasiado hype alrededor del LLMS.txt? Y después, si mañana un cliente, por ejemplo, te pregunta si merece la pena implementarlo, ¿qué le recomendarías? Sin lugar a dudas, creo que Fran se habló de eso antes de lo adecuado y se le dio un boom tremendo. Creo que lo mismo, hay que volver a ese punto de si queremos ser pioneros, si tenemos los recursos para serlo, o si realmente queremos jugar nuestras cartas como es cautela. Si yo fuera el Head of SEO de Leroy Merlin y tuviera 8 SEOs trabajando para mí, pues quizás digo, pues ¿por qué no? Si no nos afecta negativamente, pues ¿por qué no? Pero si voy en un proyecto con otras prioridades mucho más importantes, pues obviamente no lo tendré en cuenta. En mi caso no lo tuve en cuenta, obviamente tampoco me arrepiento. Creo que, y después si quieres hablamos un poquito más de ello, de todo el apartado de SEO para agentes, ahí salió esa controversia, ¿no? De que Google decía que este archivo no valía para nada, pero desde la documentación de Chrome decían que sí que ayudaba. Ahí está esa divergencia, de que para el usuario y para el SEO tradicional nos sirve para el futuro SEO, que no es el actual, que es el futuro SEO para agentes, que creo que todavía es pronto, pero evidentemente tenemos que mirar hacia eso. Creo que sí puede ser importante, pero lo mismo, estamos dando esos primeros pasos y no me parece una prioridad a día de hoy. 100%. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no hay un pero que poner. Yo creo que se puso antes el parche, digamos, que la herida, porque fue como un hype de no, esto lo necesitamos porque es que los bots voy a decirles dónde tienen que visitar en mi web, que sí, que no, que tal, utilizándolo como si fuera el propio robots.txt, ¿sabes? Que al final es algo que tú recomiendas que Google digamos que no rastree esa parte de tu web, pero luego otra cosa es lo que hace. Si no quieres que algo se te indexe, ya sabes que no tienes que tocar el robots, tienes que tocar la etiqueta no index. Pero aquí, como realmente todavía no lo sabemos muy bien, yo creo que sí que puede tener sentido para el futuro, tío, pero ahora mismo la realidad es que no sirve, no aporta nada. Es que en el 97%, de cada 10 peticiones, Sí. casi las 10, 9,7, es que ni reciben la petición, tío. Es una barbaridad. Efectivamente, No sé. yo creo que fue otro gancho de marketing de tus marketingianos de confianza que son los SEOs. Sí, o los geobros, ¿no? Que ahora se habla mucho. Los geobros. Sí.
Así que, bueno, es lo que hay que convivir con ello, tío. Luego, si me acuerdo, cuento también una anécdota, por no cortar un poco el hilo, sobre el tema de los GeoBros. Mientras que seguimos un poco, bueno, intentando entender, digamos, cómo optimizar para estos modelos de IA, también estamos empezando a ver algo que es bastante curioso, ¿no? Porque la realidad es que hemos vivido toda la vida que llevamos como SEOs con core updates, ¿no? Antes comentaba que, bueno, este año ha habido uno en abril, otro acaba de ver ahora en mayo. La verdad es que bastante duretes, por lo menos en los proyectos en los que yo estoy, tanto a nivel de beneficio como a nivel de perjuicio. Y luego en agosto probablemente haya otro, ¿no? Siempre suele haber. Entonces resulta que Sistrix ha documentado que el paso de GPT-5 mini a GPT-5.5 pues redistribuyó casi la mitad de las citaciones en ChatGPT en apenas 48 horas, que normalmente, para quien no lo sepa, en Google supuestamente tardan hasta 15 días en implementarlos, aunque la realidad es que de primeras ya llevan a lo mejor 1 o 2 semanas con las propias volatilidades de las SERPs. ¿Tú crees que estamos empezando a vivir las primeros core updates, digamos, dentro de estos modelos de IA? Pues podría decirte, Fran, la cuestión aquí también es la aleatoriedad de las respuestas. Y aquí estoy en contra de los GeoBros, al menos de algunos de los GeoBros, y me parece muy complicado llevar ese tracking de citaciones. Principalmente por eso, porque está más que demostrado el porcentaje de aleatoriedad, que no sé si va del 50% para arriba, con lo cual realmente podemos considerar un impacto de update a un cambio en algo que ya era aleatorio. Claro. Entonces, sí. A ver, update posiblemente sea, y será una actualización gorda, pero a la hora de resultados es que seguimos sin poder medirlo adecuadamente y a ciencia cierta. Total. De hecho, semanalmente se calcula que el 74% de las citaciones de GPT cambian, que es una barbaridad. De GPT, y te diré que de iOverview, a mí hay algunas que sigo y que me cambian cada semana y que me cambian por ubicación. Hoy mismo, y por contar algo anecdótico, yo sigo una keyword que concretamente es algo así como ¿dónde viajar en el puente de diciembre? Y yo, que soy de Guadalajara, me salía ¿dónde viajar en el puente de diciembre si sales desde Guadalajara? A 2 horas tienes no sé qué. Y yo, wow, ¿cómo te cambia esto en función ya no solamente del momento en el que lo busques, sino también de la ubicación? O sea, es que es muy volátil. Es muy volátil. De hecho, esto lo comentaba Natsir Turrado, que van hacia la personalización absoluta. O sea, si el modelo ya sabe de dónde eres, qué haces, quién eres y demás, orienta toda la conversación hacia ti. O sea, eso es así. Justo. Entonces, lo cual lo complica mucho más. Otra cosa es que hagas una consulta totalmente evergreen de, oye, ¿qué es el SEO, no? O ¿qué es el G o lo que sea? Pues ahí Justo. ya entramos en otro tipo de cosas. Pero si es, recomiéndame la mejor agencia de viajes para irme a Nueva York, probablemente te recomiende una, en tu caso, de Guadalajara, o en mi caso aquí en Madrid, o como mucho a lo mejor Extremadura, que es de donde soy, ¿no? Entonces, eso también se tiene que tener bastante en cuenta. Luego, evidentemente, si tú tienes bien trabajado tu SEO, pues para esa conversación muy personalizada de tu usuario en cuestión, sí que puedes aparecer, eso seguro. Pero que sepas que no es igual para todo el mundo. Eso también es así. Efectivamente. De todas formas, creo, Frank, que aquí tenemos y podemos dormir todos tranquilos, en el sentido de que Google hace lo que hace en función de toda la cantidad de datos que tiene, más allá de sus intereses comerciales. Eso tiene un montón de datos, y lo que trata de buscar es dar la mejor experiencia al usuario, llevándose su tajada por el camino, pero eso, la mejor experiencia para el usuario. Y si dentro de esa mejor experiencia para el usuario entra tu empresa, va a ser un match. Y mientras todo esto también ocurre en el mundo de la IA, pues Google también sigue haciendo un poco lo que ha hecho toda la vida, que acabamos de comentar también esta parte de updates, ¿no? Ha habido un spam update en junio que también son muy comunes. Para quien no los conozca, también no son los core updates, pero sí que los spam updates pues van en busca de esas malas prácticas que creo que a día de hoy también se están
se están produciendo mucho para esta visibilidad de NIA, digamos, bueno, que a día de hoy sí que pasan por el aro, pero creo que el día de mañana pues no, como puede ser el tema de listados, ponerse como principal player la web en cuestión de, por ejemplo, mejores, me lo invento, inmobiliarias en Madrid, pues te pones la primera, y luego pones debajo competidores que no tienen nada que ver contigo para que el modelo, digamos, extraiga esa citación y demás. Creo que eso tiene las patas muy cortas. Lo he escuchado también a muchas personas que lo han visto también, incluso a nivel perjudicial, digamos, para otros proyectos. Lo comentaban Arturo Marimón y David Carrasco, que para mí es de mis podcasts favoritos, por cierto, de Seonauts. Lo comentaban mucho de que esto tiene las patas muy cortas. No sé qué opinas tú, porque la realidad es que está pasando muchísimo. Sí, sobre todo esto, Fran, y el tema de los artículos con la IA. Sí. Me parece que tuvo su boom en su momento, después bajó y ahora está volviendo a subir de forma un poquito más controlada, pero me encuentro un montón de artículos con el mismo estilo de clásico de IA y ni siquiera adaptado a los estilos de la marca, ¿sabes? Entonces, Sí. creo que en este punto es responsabilidad nuestra. Yo entiendo también ese punto y soy el primero que lo hace, tratar de dar lo más masticado al cliente y dentro de ese brief, ya sea dentro de un calendario editorial, ya sea dentro de unas de las landing SEO que estamos trabajando, dárselo masticadísimo, pero también ahí creo que tenemos que marcar esa línea roja y poner la mano dura para que el cliente, la persona encargada de hacer los contenidos, ponga ese punto extra y no simplemente le da el botón de publicar. Creo que aquí puede ser la mayor hostia que nos podemos llevar todos. En esta parte de los updates y de esta parte de los spam updates, creo que lo que tenemos que tener más cuidado, sobre todo ahora que estamos teniendo esa segunda ola de artículos creados con la IA, ya un poquito más refinados, ya no tanto a bulto, ya no tan automatizados, pero que aún se huele la IA a pedazos, ese estilo clásico que nos genera Cloud. Creo que en este caso tenemos que ser bastante precavidos y aquí también poner la mano dura con cliente, y a pesar de que se lo tratemos de dar lo más masticadito posible dentro de ese calendario editorial o dentro de esas instrucciones para crear el contenido para esas landing SEO, pero aquí también tenemos que poner esa mano dura para que la persona encargada de hacer el contenido haga el contenido y dé ese pasito extra, que no simplemente le dé a publicar. 100%. Y ojo, mucho cuidado también con Cloud Code y demás, si no le metes la parte de tu design system y absolutamente toda tu familia de tipografías, diseños, etcétera, etcétera, porque es un absoluto calco lo que hace de unos a otros con la misma tipografía, mismas estructuras, muchas cajas, muy dividido en divs, digamos, muy estandarizados. Lo mismo para temas de presentaciones. Si eres una persona que ha creado muchas presentaciones también con Claude, te das cuenta, yo por lo menos al momento de que esa está hecha ya directamente con IA, lo mismo para Gamma, todas estas, hay que tener bastante cuidado. Y lo mismo en la parte de SEO, o sea, los artículos son un calco unos de otros. Lo suyo es que tengas un modelo de trabajo muy bien montado dentro de tu organización, si puede ser a nivel interno, donde te has metido absolutamente todo, más allá de tenerlo en Cloud para X cosas, para que directamente realmente cuando quieras hacer algo tenga todo el sentido del mundo, digamos que el output sea muy alineado con tu marca, porque al final con Cloud hoy lo utilizas, es una parte ínfima de tu negocio, mañana probablemente vuelves a utilizarlo para otra cosa, entonces no hay correlación ninguna, no tiene mucho sentido. No sé cómo lo ves tú. Más allá de, Sí. o sea, a nivel marketingiano, no solo SEO, Sí, creo que en este punto se penca por ahorrar recursos, perdemos marca. Con lo importante que es la marca, con lo cara que es la marca, por ahorrarnos un par de horas, pencamos por ahí. Y ya no solamente en la parte de diseño, sino creo que además en la parte de experiencia. Ese artículo del que hablábamos antes, Fran, la IA no podía hablar de ello. Es yo como consultor SEO con toda mi experiencia quien da ese valor extra que realmente valora tanto el usuario como valora según las nuevas indicaciones, que esto es muy importante, según las nuevas indicaciones que está dando Google sobre cómo redactar. Totalmente, tío, totalmente. De hecho, ya comentaba en la última newsletter de Sistrix escrita por Natsir Turrado, hablaba de que el día de mañana probablemente sea todo contenido hecho por agentes para agentes. O sea,
yo creo que va a ser un poco eso, lo que nos espera, y al final va a ser un contenido totalmente, digamos, sin ningún tipo de valor añadido, que está hecho súper bien estructurado, pero que no tiene nada de experiencia real, hecho para que otro agente lo lea y realmente haga la acción, ¿sabes? O sea, Justo, por eso ahí va a estar el valor diferencial y creo que ahí es donde van a invertir los recursos aquellas empresas en las cuales quieren apostar por el SEO. sí, 100%. A día de hoy no va a dar de comer, pero al día de mañana sí que lo va a hacer. 100%, 100%. Pues nada, tío, también un poco para terminar esta parte del noticiario, quería también comentar un poco un estudio que me ha parecido bastante interesante, sobre todo porque pone un poco de cifras y un poco de luz, digamos, a algo que llevamos también meses hablando. Creo que estuviste, si no recuerdo mal, en el evento de Laika con Bisiesto Studio, que era tanto de SEO como de la parte de UX, donde MJ Cachón presentó, si no me equivoco, un estudio de eye tracking con un dato bastante llamativo, que prácticamente todo el mundo que lee AI Overviews, todo el mundo lo lee prácticamente, pero realmente cuando un usuario quiere indagar o hacer deep dive sobre esa consulta, tan solo, el 60%, perdón, casi el 60% de todos esos clics siguen yendo a resultados orgánicos, porque el usuario se sigue fiando mucho más. ¿Dirías que te han sorprendido estos datos o es algo que ya esperabas? Bueno, creo que corroboran lo que los que trabajamos en el SEO nos podíamos llegar a intuir. El evento, ya te lo digo a ti, Fran, súper chulo, la verdad que muy, muy, muy cañero. Y sobre este estudio, me parece que lo publicaron hace poquito Sí, en versión web y me pareció sorprendente. Pues, sí, sí que es verdad que era algo que me podía esperar, pero no esperaba que los números de la parte orgánica siguieran siendo tan altos. Que hasta ahora venimos diciendo de, joder, el CTR cada vez baja más, cada vez menos gente clica, pensamos que el SEO es menos rentable. Y a día de hoy es lo que capta la atención junto con la parte de iOverview y donde va el clic final. Con lo cual, sí. me sorprendió para bien, me dejó más tranquilo. Sí, sí, yo la verdad que cada vez que escucho también este tipo de estudios me quedo mucho más tranquilo. Y el otro día ponía un post que la realidad es que estoy viendo más negocio que nunca, o sea, más propuestas por parte de clientes hacia mí para llevarles la parte de SEO, ¿no? El otro día comentaba que, a ver, estamos ahora en julio, habré recibido con más de 20 propuestas para llevar, luego algunas han terminado evidentemente, otras no y demás, o conversaciones que he tenido con potenciales clientes para llevarles la parte de SEO. O sea que eso también creo que dice bastante, y saben que una persona de SEO es súper necesaria para esta visibilidad en IA 100%, pero justo todavía más cuanto mayor es el riesgo de decisión, digamos, en salud, finanzas, seguros, etcétera, etcétera, pues más necesita, digamos, el usuario, al menos según el estudio, verificar la información en estos resultados orgánicos. ¿Crees que es casualidad o no? Esto es el puro EAT que venimos trabajando ya hace siglos, vamos. Sin lugar a dudas. Hace muy poquito yo también publiqué el proceso de compra por el cual pasé para comprar un monitor y pasé, empecé por YouTube, fui a Google, entré en un anuncio, salí, volví a Google, fui a la parte orgánica, me estuve mirando, fui a Reddit, fui a ChatGPT. Entonces, Claro. creo que efectivamente para los consumidores más frikis va a tener más peso y en los sectores en los que pues Your Money, Your Life, Claro. pues va a tener también pues eso, un peso bestial. Y cuanto más controlamos esa visibilidad en todos los canales que podamos, más posibilidades hay de que el cliente se vaya para nuestro lado. 100%, tío. Pues yo creo que eso es un broche de oro digamos, a toda esta conversación. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. La parte de EAT es muy complicado que sea reemplazada al 100% o sea, digamos, por la IA, y de hecho que Google yo creo que va a ir en contra de ello, al menos a medio plazo. El día de mañana pues no sabemos, pero dudo mucho que temas que tocan mucho temas de salud o de dinero, como bien has comentado, Google pueda reemplazarlos por respuestas de IA. Lo veo complicado, más que nada por temas legales también. Sí, no pueden pagar demandas infinitas. Sí, 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 total. Que bueno, para quien no lo sepa, bueno, estaban también muy sumergidos ahí en una demanda tremenda por el tema del monopolio, el juicio antimonopolio
pero bueno, que al final, o sea, Google tiene dinero casi infinito, pero tampoco creo que a nivel de marca le venga muy bien cagarla en este tipo de cosas. Justo. Pues nada, tío, después un poco de todas estas noticias también me gustaría cerrar con una visión un poco más global y estratégica, digamos, en este bloque final. Si empezaras desde cero hoy en la parte de SEO, ¿en qué dirías que invertirías más tiempo? SEO técnico, contenido, marca personal, geo, o en qué lo dedicarías, porque esto, perdona el matiz ahora antes de tu respuesta, sí que veo que, pero esto pasa en todos los sectores que estoy viendo, incluso consultora financiera, etcétera, que tengo amigos conocidos y demás. La parte de los juniors está siendo cada vez más compleja porque evidentemente el senior ahora puede hacer el triple de cosas con estos modelos. Entonces hay cada vez menos contratación de juniors y eso es una putada para la gente que viene por detrás. Entonces cuéntame un poco tu visión aquí. Pues bien, yo creo, Frank, que lo importante y lo que en su momento me marcó la diferencia a mí fue sobre todo el SEO estratégico. El SEO estratégico me refiero a entender por dónde se va a hacer pasta en función de qué es lo que ve y dónde clica el usuario, que precisamente sobre eso trataba este estudio de Laika, sobre el eye tracking, realmente. Qué es lo que ve el usuario y dónde va el clic. Lo que se ve aquí precisamente, y por poner un ejemplo, es que la parte de Google Image y la parte de Google Shopping, a pesar de que cada vez aparecen más, se ve mucho pero se clica poco. Entonces creo que estos son los matices importantes, estar al día de cuál es la SER, estar al día de qué tipo de sector estás trabajando y en función de eso adaptar tu estrategia en base a que te vean más y en base a que te cliquen más, sobre todo. Creo que por esta parte eso me parece vital. Y después la parte de SEO técnico, Fran, sobre todo con todo lo que se viene del SEO para agentes y demás. Si antes me parece importante entender sobre HTML, ahora me parece importante entender sobre servidores. Entonces, me parece un punto fundamental y un punto diferencial dentro de 100%. un junior, un mid, un senior. Sí, totalmente, tío. De hecho, claro, es por lo menos entender cómo funcionan los procesos, ¿no? Porque a día de hoy, oye, evidentemente le preguntas algo a un modelo y te lo va a responder, pero si tú no sabes si eso tiene sentido o no, porque yo he hecho la prueba en muchas ocasiones de, oye, dame, yo qué sé, me lo invento, un keyword research y tal, etcétera, etcétera, incluso teniendo el MCP conectado de SEMrush a Claude, donde te extrae evidentemente todas las búsquedas y demás, pero es que no tiene ningún tipo de sentido si lo comparas con la parte de negocio. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Nada de sentido. Sí, O sea, y si se lo entregas al cliente, probablemente te va a decir, no te has enterado nada de mi negocio. Entonces, efectivamente. te va a decir, nada, lo siento, tío. Pero yo creo que digamos que sumergirte mucho en el negocio, entenderlo perfectamente, también te va a dar mucho desde el principio y no pensar que todo se puede automatizar con IA más allá de la parte de SEO, entender mucho esa parte de negocio que va ligada a esta parte estratégica, creo que es vital y sobre todo saber de más. Yo sí que sigo siendo partidario de la parte de HTML porque al final un HTML semántico bueno es mucho más importante que un Markdown, que también era la auténtica revolución, y la realidad es que si tú pones el Markdown estás perdiendo muchísima información súper relevante de tu HTML si quieres que solo te lea el Markdown, ¿sabes? Estás perdiendo mucho, sobre todo si eres un e-commerce. Entonces no dejarse llevar también por las corrientes creo que también está bastante bien. Está Justo. bastante acertado. Vale, ¿y cuál crees que es también el mayor error que se está cometiendo un poco a día de hoy como SEOs, digamos, con toda la fiebre de la IA? Pues precisamente eso, tratar de automatizar procesos que no son tan automatizables. En el sentido, creo que todos nos hemos topado aquí, Frank, cualquier oyente que esté escuchando esto, tratar de automatizar un proceso que dices, joder, si lo hubiera hecho yo, hubiera tardado menos. Y es que estoy haciendo un proceso que lo voy a utilizar 3 veces más. Sí. Entonces, creo que esa es una de las trampas y la otra trampa es la que hemos comentado antes, de hay cosas que, a pesar de que el camino fácil sea el optar por la IA, lo que nos va a dar de comer a futuro, no hoy, va a ser otra cosa, va a ser meterle esa mano artesana. Entonces creo que esos son 100%. los principales errores de los que tenemos que tener cautela. Sí, sí. Chicos, no auditéis, por favor, con Claude o con cualquier herramienta. O sea, para mí las auditorías es que no aportan ningún tipo de valor, o hay herramientas que por ahí te dicen revisa si tu web está lista para el geo tal y me dice las etiquetas alt, ¿sabes? O sea, no tiene sentido, pero si no tienes esta base, tío, Sí, el otro día, por cuidado. ejemplo, Fran, me pasó un cliente una auditoría y la auditoría, claro,
Yo no sé cómo la habría plantado, pero la auditoría era en base a la home, solo a la home. Claro. Pero si es que esto no nos va a dar de comer, ni nos va a traer visitas, ni nos va a hacer nada. Sí, no, 100%, 100%. Eso me pasó también una vez, sí. Antes he dicho que iba a comentar una anécdota, y es que justo dentro de algunos centros de estudio y demás, sí que he tenido conversaciones con personas que llevan los programas y demás, y me habían dicho que estaban a punto de quitar el módulo de SEO, de geo y demás, porque pensaban que había muerto, o sea, directamente. Entonces, cuidado con esas corrientes y con lo que se pone en LinkedIn, que al final cala más que digamos que la narrativa que llevamos los SEOs, digamos que llevamos, como en tu caso el mío, mucha gente de la que nos esté escuchando, que llevamos pues ya varios años aquí, ¿no? Sí, y que recoger la caña después va a picar más cuando el pez no pique. Sí, 100%, 100%. Pues nada, yo creo que por aquí podemos zanjarlo y nada, una última preguntilla. ¿Tú crees que si te invito dentro de un año otra vez al podcast, porque justo fue también hace un año, crees que seguiremos hablando de SEO, o hablaremos más de AI Search Optimization, o le habremos cambiado el nombre, o crees que estaremos igual recolectando en un huerto? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que los geobros seguirán llamándole de la forma que quieran. Yo creo que seguiremos hablando sobre SEO. Sí. Pueden que cambien nuestras conversaciones, pero creo que la orientación va a seguir siendo la misma. Esa omnipresencialidad, esa parte técnica que cada día hay que trabajar un poquito más, y principalmente hacia ahí van los tiros. Pues muy de acuerdo, tío. Yo creo que haremos la prueba, si no es a final de año, que habrá cambiado bastante, el año que viene. Y nada, la verdad es que ha sido un placer volverte a tener por aquí, Alberto, una charla súper enriquecedora. Yo creo que a la gente le va a aportar bastante. Y nada, cualquier persona que quiera algo o que le haya llamado algo la atención, que lo ponga también en los comentarios, y si no, pues podéis hablar también con Alberto a través de su LinkedIn, que lo voy a dejar también en la descripción, o a través del mío. Así que nada, un placer, de verdad, Alberto. Muchísimas gracias, Fran. Pues nos vemos en la próxima. Un abrazo y buena semana a todos. Chao, chao. Podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Nos escuchamos en el siguiente episodio.